Sean bienvenidos a este nuevo video de JA 360. Les saluda Carelia Rodríguez y está complacida de estar compartiendo con ustedes un tema más para que sea de interés personal y de aprendizaje también personal y colectivo. Así es, sean todos muy bienvenidos a este nuevo video de JA 360. Los invitamos a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube, que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y TikTok como JA 360 y en Facebook JA Proyectos. Mi nombre es Esther Moreno y es un gusto estar nuevamente aquí. Hola amigos, les saluda Karen Centeno y antes de abordar el tema de hoy vamos a orar. Les invito a que ahí donde nos están viendo inclinen su rostro y oren con nosotras. Oremos. Padre amado, que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, por permitirnos una vez más, Señor, grabar este episodio. Pedimos que sea de edificación, que pueda ayudarnos a crecer espiritualmente, Señor, y que muchas personas, Señor, puedan ver este video con el fin de conocerte a ti, Señor. Gracias por todas sus bendiciones. Esperamos que pueda quedarse con nosotros. En el nombre de su amado Cristo Jesús. Amén. El día de hoy en JA 360 vamos a abordar un tema importante pero bien confrontativo. Y es que les quiero hacer una pregunta. Muchachas, levanten la mano si ustedes alguna vez han pecado. Todos los días. Pero pecar quizás no es el detalle, o cometer algún error, sino pedir perdón por ese error y que Dios nos perdone por ese error. Sin embargo, nosotros quedar con el hecho de que todavía recordamos ese error y nosotros mismos no nos auto perdonamos. Así que el día de hoy vamos a estar abordando acerca del auto perdón. Este fue uno de los temas que nos sugirieron en la cajita que hubo posteada en las redes sociales, y gracias por sugerirnos este tema, porque pensamos que es un tema bien necesario. Yo creo que muchas veces nosotros cargamos en silencio tantas cosas y a veces pueden ser errores que nosotros mismos catalogamos por categorías. Algunos chiquititos, otros medianos, otros grandes y otros o puede ser por gravedad, algunos leves, algunos un término medio, otros muy graves. Pero en realidad, pues, un error siempre es un error, o un pecado siempre es un pecado. Pero hay de errores a errores que nosotros siempre, como decíamos, nos estamos ahí recordando. La espinita que nosotros tenemos. No sé si en alguna ocasión también a ustedes les ha pasado. Sí, yo creo que a todos en algún momento nos ha sucedido de que hemos cometido un error, hemos fallado, hemos pecado y sabemos que Dios nos ha perdonado, pero nosotros mismos no nos hemos perdonado. Y muchas veces vivimos recordando eso que hicimos, olvidando que la palabra de Dios dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Dios y nos apartamos, nos arrepentimos, ¿qué obtenemos de parte de Dios? Él es fiel y justo para perdonarnos. Obtenemos el perdón de Dios. Y también dice la Biblia que esos pecados Dios los arroja al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Pero nosotros como seres humanos sí vivimos recordando lo que los otros nos hicieron y lo que nosotros hicimos también muchas veces. Ya hemos hablado acerca del perdón. Ya tuvimos un episodio en el que hablamos acerca de cómo perdonar a los demás, cómo pedir perdón también. Pero el autoperdón también es muy importante para que nosotros podamos vivir en paz con nosotros mismos. Porque podemos ser perdonados por Dios, podemos pedir perdón si hemos fallado a alguna persona, podemos perdonar a los que nos han fallado, pero nosotros mismos, ¿será que nos hemos perdonado por esos errores que han pesado en nuestra vida? Entonces el autoperdón es un tema más que todo de autoayuda, de vivir en paz con uno mismo. Así es, chica. Yo quería agradecer a las personas que nos comentaron, respondieron a esta cajita,
porque por cierto nos dieron ideas de muy buenos temas. La verdad es que muchas veces como nos preguntábamos de qué vamos a hablar y a veces no teníamos idea. Entonces, gracias a estas personas que respondieron. Y volviendo al autoperdón, muchas veces también se ve así, el autoperdón, que uno se castiga, pero también muchas veces, no sé si han notado, que es silencioso, que a veces uno se castiga y no se da cuenta de eso también. Entonces, unas veces es intencional porque uno recuerda, yo recuerdo, pero otras veces uno aprende a vivirse castigando, literalmente así. Es cierto, se vuelve lamentablemente un estilo de vida, pero antes de que entremos un poco más al tema, ¿qué es el autoperdón? O sea, tenemos que entender que qué es el autoperdón, en qué consiste. Así de manera personal, una explicación que pudiéramos dar acerca de lo que nosotras mismas entendemos como autoperdón. Bueno, para mí el autoperdón está bien, yo cometí un error, un pecado, pero yo no me quedo en eso, en pensando y dándole vueltas, aunque muchas veces suele suceder eso. Me detengo, acepto mi error, pero también estoy dispuesta a hacer un cambio para que no vuelva a pasar eso. Para mí es el concepto de autoperdón. El autoperdón es reconocer que yo también soy merecedora de la gracia de Dios. Amén. Porque muchas veces somos muy dados a decirle a las demás personas, Cristo te ama, pero no a nosotros mismos nos repetimos, Cristo me ama. Toca aplicarla cuando nos toca aplicarla a nuestra vida. Entonces ese es el autoperdón. Y creo que ambas opiniones están correctas porque se resume a eso, a reconocer que cometimos un error, a asumir las consecuencias, a hacer un cambio en nuestras vidas, pero también a soltar eso que hicimos. Cuando nosotros nos agarramos de eso malo que hicimos, del error que cometimos, y nos lo recriminamos todos los días, y nos lo recordamos todos los días, y no soltamos ese pensamiento, no soltamos la culpabilidad que nos dejó haber cometido un error. Un ejemplo puede ser, hay madres que quizás les pasó algo en su crianza con sus bebés, sufrieron algún percance, algún accidente, algún descuido y no se perdonan el hecho de haber cometido un error en su maternidad y se lo recriminan y Viven con eso y se mantienen culpando por la situación que no es intencional. Ajá, exactamente, por una consecuencia. Entonces, ese puede ser un ejemplo de cuando no hay autoperdón en nuestras vidas. Tal vez estabas en una relación y cometiste un error, ya sea un muchacho o una muchacha, un error que costó la relación y entonces pasas por mucho tiempo culpándote que eso que hiciste pues tuvo una consecuencia, ¿no? Y no dejas ir el pensamiento y no lo soltas. Entonces, son ejemplos de la vida diaria de cosas que nos pasan, que no dejamos ir, que no soltamos. Un ejemplo también muy común en la iglesia es cuando una persona se sale de la iglesia, se va durante mucho tiempo y en ese tiempo hace cosas incorrectas. Y al momento de regresar a la iglesia, a esa persona le cuesta soltar su pasado, le cuesta soltar lo que hizo antes, aun cuando Dios ya lo ha perdonado. Entonces, es un conjunto pues digamos de situaciones que hacen que la persona no pueda soltar eso que Dios ya perdonó. Es que muchas veces así pasa que por lo menos en lo personal, que tal vez cometí algún pecado que de verdad me hizo sentir mal, un pecado fuerte, como decía la Cari, de los pecados leves y los pecados fuertes. Y pues yo por ser creyente, por ser cristiana, mi mente me dice que quizás, o sea, Dios ya me perdonó, pero mi corazón está castigándome, yo estoy remojando y dándole vuelta a la misma cosa, entonces yo no me he perdonado. Quizás mi mente piensa eso de que Dios ya me perdonó porque pues, claro, es así, pero mi conciencia, mi sentir me hace creer de que yo no, o sea, no estás ajá, exacto. Y eso también viene de Satanás, muchachos, porque Satanás sabe cuál es nuestra debilidad y muchas veces nosotros, nuestra debilidad puede ser esa, nuestra propia conciencia, saber que hicimos algo malo y entonces Satanás pone situaciones
en nuestra vida diaria para que nosotros estemos recordando constantemente ese pensamiento, porque eso no viene de Dios. La falta de autoperdón no viene de Dios, viene de Satanás. Porque si la misma Biblia dice que cuando confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y manda al fondo del mar esos pecados. Y Satanás quiere que nos vivamos recriminando, que vivamos cargando la culpa. Y muchas veces también estos pecados se han cometido en algunas ocasiones por ignorancia, por falta de madurez, quizás algún error que pudimos cometer siendo adolescentes que no teníamos ni, aterrizando a los jóvenes, ¿verdad? Que no teníamos ni conciencia ni raciocinio de lo que estábamos haciendo. Y de pronto cuando ya sí la tenemos, comenzamos a analizar lo que hicimos en esa ocasión y quizás es algo súper viejísimo, súper de muchos años. Y entonces nos comenzamos entonces a cuestionar, ¿y por qué hice esto? ¿Y ahora por qué sucedió esto? Y entonces, y muchas veces puede ser así, por falta de conciencia o por no tener la madurez suficiente en ese momento para poder tomar una decisión acertada. Y cierto es que también de los desaciertos nosotros aprendemos. Pero hay que saber que la culpa o cometer algún error no me hace culpable o no me hace para siempre malo. No te define. No me define. Una cosa es, hice un error y soy malo por lo que hice, o hice un error y me equivoqué. Porque muchas veces... Como le puede pasar a cualquiera. Muchas veces es solo hice algo mal. No, soy malo automáticamente porque ya lo hice. Y entonces a partir de ahora la gente me va a decir que soy malo, comienzo a tener una nueva etiqueta y ya no soy digamos esa persona que me llamo por mi nombre, sino... O muchas veces, Carelia, no es necesario que la gente nos etiquete. Nosotros mismos nos etiquetamos, nos aislamos. Y nos creamos los cuadros en nuestra mente. Nos hacemos películas. Ajá, correcto. De lo que, como les decía, no es que solo hice algo malo, sino que por lo que hice ya soy malo. Y a veces, muchas veces, nosotros mismos nos podemos llegar a creer esto. Y esto también puede marcar nuestras decisiones a partir de ahora, porque como no nos hemos autoperdonado, entonces vienen una serie de consecuencias y una serie de actos enfocados a esta misma idea que nosotros tenemos y nosotros estamos acariciando. Y me gustaría mencionar el caso de el apóstol Pablo. Cuando Pablo era Saulo y Saulo perseguía a los cristianos. Sin embargo, cuando se le apareció el ángel y hubo la conversión en Saulo, llegó a ser Pablo. Y este hombre, si se hubiera quedado con eso, de que él había sido un perseguidor de cristianos, ¿cómo hubiera sido marcada su vida? Creo que no hubiese llegado a ser el apóstol que fue y tampoco hubiese tenido el alcance de llegar a predicarle a los gentiles a como lo hizo. Porque en su pasado él había tenido un estilo de vida que según era el estilo de vida correcto. Y voy a terminar esto con el texto que define también, dice, olvidándose ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Y entonces también aquí hay una clave bien importante, olvidar lo que queda atrás y extenderme a lo que está por venir. Pero si Pablo se hubiera quedado centrado en su momento de vida, no hubiese sido Pablo. Y vos pusiste un ejemplo, dijiste, hay personas que se culpan por cometer errores de manera, o sea, ignorando que es ignorando, un error. Sí. En ese momento Saulo creía que estaba haciendo lo correcto, pero no estaba haciendo lo correcto. Y eso él no se hubiera dado cuenta si Dios no le hubiera hablado a su vida. Pero tenemos otro ejemplo en la Biblia de un hombre que sabía
lo que estaba haciendo mal y aún así lo hizo. Bueno, son muchos, ¿verdad? Pero por decir, por mencionar, tenemos el ejemplo de Pedro que negó a Jesús. Correcto. Jesús se lo advirtió. Le dijo, me vas a negar 3 veces antes De que el gallo de que el cante. gallo cante. Pero y entonces dice Pedro, no, Señor, si yo hasta moriría por ti, moriría contigo. Y a la hora de la hora, él sabiendo, teniendo conciencia de lo que Jesús le había dicho, cometió el error y negó a Jesús 3 veces. Pero después, ¿qué hubo de parte de él? Arrepentimiento. Hubo arrepentimiento. Y saben qué importante también es que a Pedro, no, después que de la resurrección de Jesús, lo primero que hizo Jesús al resucitar o al reunirse con los discípulos no fue, ajá, Pedrito, me negaste, te había dicho que me habías Ni se negado. acordó Jesús. No, ni se acordó. Y le dice, ¿me amas? Apacienta mi oveja. Y saben que Dios le dio la oportunidad de estar, de compartir, de convivir, y en ningún momento se escribe en la Biblia que Jesús le reprochó lo que había hecho, sino que lo comprendió y lo perdonó. Igual es con cada uno de nosotros. Jesús, si nosotros vamos y exponemos nuestro pecado, nuestra culpa y nuestro error ante Él, ya mencionaba Esther en 2 o 3 ocasiones, Él es fiel y justo para perdonarnos y los pecados los olvida completamente. Así es, chicas, ustedes me quitaron los 2 ejemplos que yo tenía, pero nos basamos a lo mismo, tenemos 2 grandes ejemplos. Y es que el autoperdón no significa que nosotros vamos a justificar nuestros actos, sino aceptar la gracia de Dios y caminar hacia el camino de la restauración, porque eso es lo que nos queda, porque no de nada sirve que nosotros estemos cayendo en el mismo error, no, hay que hacer un cambio en nuestra vida, hay que dejarnos restaurar por Dios, así como lo hicieron estos 2 grandes hombres, y sabemos que ellos se equivocaron, uno sabiendo y el otro no teniendo conocimiento, mas sin embargo fueron unos grandes hombres de Dios. Y saben, otra cosa también, hubo alguien que estuvo también cercano a Jesús y que esta persona se dio cuenta de su error, pero él no tuvo autoperdón, y fue Judas. Exacto. Claro. Sí, Judas. Y vemos una enorme diferencia entre Pedro y Judas. Vos decías al inicio, pecado es pecado. Y no hay pecado chiquito ni pecado grande. Lo que hay es consecuencias de los pecados que vos cometés. Entonces, por ejemplo, no voy a tener la misma consecuencia que yo te saque un chicle de tu bolso a que yo vaya a asaltar un banco. Es el mismo robo, pero las consecuencias son distintas, ¿no? Entonces, en el caso de Pedro y de Judas, pecado fue pecado. Judas lo vendió, Pedro lo negó, el mismo pecado, pero las consecuencias fueron distintas, porque las acciones que tomaron fueron distintas. Judas no se arrepintió, tenía remordimiento, pero no arrepentimiento. Y como decís, la conciencia lo remordió tanto que llegó a quitarse la vida. Y igual nosotros, cuando no nos autoperdonamos, estamos con eso. Nos estamos quitando la vida. Nos estamos quitando la vida, porque un resentimiento, un remordimiento bien guardado, después, ¿para qué más? Destruye. ¿Para qué más? Sí, destruye, nos destruye completamente. Otro ejemplo bíblico, muchachas, que es muy conocido, es el ejemplo de David. David fue un hombre que cometió pecado. Y él sabía lo que estaba haciendo, claro, ¿cómo no iba a saber lo que estaba haciendo? Él lo sabía, cometió adulterio, homicidio, asesinato, y no bastándole, todavía no reconocía lo que estaba haciendo. Tuvo que llegar otro a decirle lo que estaba haciendo. Él no lo reconocía, y si nosotros leemos el libro de Salmos, vemos cómo estaba David, la falta de autoperdón, podríamos decirle, porque en el momento en que él se arrepintió, Dios lo perdonó, ¿no? Las consecuencias las pagó, terriblemente. Hasta se le murió su hijo, ¿no? Sí. Pero
Dios lo había perdonado. Y eso es algo que tenemos que nosotros recordar, que el perdón de Dios no quita las consecuencias. Es que muchas veces también el autoperdón, quizás yo pienso eso, quizás David, quizás pensaba de que quizás Dios lo había perdonado, pero no se sentía bien. Había un salmo, por lo menos el salmo creo que es el 51, Es el 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y entonces David quizás no sentía esa paz que tal vez Dios ya lo había perdonado, pero él estaba luchando, él tenía esa lucha interna Exactamente. de que quizás ya no había salvación para él, muchas cosas. Sí, porque David era un ser humano, como nosotros, con sentimientos, con emociones, y que muy probablemente el remordimiento, el peso en su conciencia no lo dejaba tranquilo. Si nosotros leemos Salmo, en varios capítulos vamos a encontrar que David decía que en su tristeza hasta su cuerpo temblaba, Sí, languidecía. bajo de peso, dice que mis huesos, o sea, dando a entender que hasta sus huesos se veían así de manera superficial, o sea que la consecuencia del pecado de David fue muy grave, y el peso en su conciencia muchas veces también pues jugó claramente en contra, y la falta de perdón, muchas veces es lo que sucede con nosotros también, que no es tanto por lo que hicimos, sino cómo nos sentimos. Y cómo nos autoatacamos también después. Mismos. Sí, y saben algo que me gusta de David, que en la Biblia se expresa que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y no lo dijo David. Entonces, no lo dijo David. ¿Saben? Y qué bonito que se haya podido expresar de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Eso nos muestra a nosotros cuánta gracia tiene Dios hacia nosotros, porque ya comentamos, los pecados de David fueron bastante impactantes, fueron grandes, y no solo se involucró él, también involucró a otras personas en este pecado, porque si ustedes ven, una cosa llevó a la otra y llevó a la otra, pero Dios es una muestra también de que Dios tiene compasión de nosotros y que es amoroso. Y dice él fue una persona conforme al corazón de Dios. Dios lo perdonó, y Dios tomó su arrepentimiento también, y qué bonito que se expresara de esa manera de este hombre. Así es. Y realmente eso es lo que hace Dios con nosotros también, no solo con David, no solo con Pedro, no solo con Pablo, sino con nosotros hoy también. La gracia todavía está extendida para nosotros hoy. Amén. Y tenemos que aceptar el perdón de Dios en nuestras vidas, porque cuando no nos perdonamos a nosotros mismos, pienso yo que no estamos aceptando completamente el perdón de Dios para nosotros, porque no estamos seguros de que Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. No estamos aceptando que Él haya muerto en la cruz por lavar nuestras faltas. Entonces nosotros honramos a Dios cuando aceptamos que su gracia sea visible en nuestras vidas. Pero lo deshonramos cuando nos vivimos recriminando, porque no estamos aceptando verdaderamente su perdón. Entonces es importante que cada vez que cometamos un error, porque lamentablemente lo vamos a seguir haciendo, mientras vivamos en este mundo vamos a seguir pecando. No es el ideal, claramente la Biblia dice que tenemos que ser perfectos como Él es perfecto, pero caemos, somos débiles, y Dios quiere que nosotros cada día vayamos siendo semejantes a Él, y somos semejantes a Él cuando permitimos que su gracia nos transforme. Entonces creo yo que es importante mantener eso en cuenta, mantener eso en mente, que honramos a Dios cuando dejamos que su gracia transforme nuestras vidas. Así es, para irnos despidiendo, me gustaría como que dejáramos un mensaje. ¿Cómo pueden las personas autoperdonarse? ¿Cómo uno puede practicar el autoperdón? Bueno, yo traje un ejercicio para compartir, y les voy a dejar una tarea. Así que desde ahí donde están,
tomen nota también y hagan el ejercicio y súmense a la tarea que vamos a dejar. Yo necesito que se vayan a un lugar tranquilo y que si tienen un escritorio preferiblemente y también un espejo, búsquense un espejo. A veces hasta los peines ahora traen espejos, sí. Pero busquémonos un espejo y pongámonos de frente. Y les voy a decir algunas preguntas que nosotros podemos aplicar para hacer nuestro propio autoanálisis y hacer un ejercicio de autoperdón. La primera es: ¿qué es exactamente lo que cuesta perdonarme? Nos vamos a preguntar qué es exactamente lo que cuesta perdonarme. Como número 2, ¿qué consecuencia tuvo ese error? Vamos a visualizar qué consecuencia tuvo ese error que cuesta que nos perdonemos. Como número 3, ¿qué he aprendido de esa experiencia? ¿Qué me dejó ese error que me marcó, que hasta hoy lo recuerdo? Pero ¿qué aprendí qué lección aprendí de ese error? Y como número 4, ¿qué cambios he hecho o qué cambios estoy haciendo a raíz de eso que todavía me cuesta perdonar? Y número 5, si nosotros tuviésemos una amiga muy cercana de frente que haya hecho o haya cometido el error que nosotros hicimos, ¿qué le diríamos a esa amiga? Y nos lo vamos a ver al espejo y nos vamos a decir qué le diríamos nosotros a esa amiga que cometió ese error. Creo que a nuestros amigos siempre nosotros los tratamos con cariño y los tratamos con dulzura también, con palabras fuertes, pero cuando se necesitan. Pero en este caso, que es un autoperdón, creo que no iríamos a una amiga y hablarle con palabras fuertes. Y yo les quiero preguntar, ¿por qué merezco menos gracia de la que le daría yo a otra persona? ¿O por qué merezco menos gracia de la que merece otra persona? Entonces, esas son las preguntas que quiero que ustedes hagan ese ejercicio, se autoanalicen y también que se autoperdonen. Así es. Ojalá, esperamos que este episodio de hoy, esta conversación haya sido de beneficio, que haya sido de bendición para los que nos ven. Creo que para nosotros, cada vez que nos sentamos a hablar aquí, siempre salimos bendecidas con lo que conversamos y esperamos que ustedes también. Recordemos entonces ese ejercicio, esa tarea que Carelia nos dejó. Si es que estamos pasando por una situación como esta de falta de autoperdón, vayamos a Dios de rodillas, porque para Dios no hay nada imposible. Y Él va a sanar nuestra herida, va a sanar nuestro corazón y va a seguir extendiéndonos su gracia para seguir perdonando nuestros pecados, pero también para darnos a nosotros la fuerza y la inteligencia emocional, porque eso también es inteligencia emocional, de perdonarnos a nosotros mismos para poder vivir en paz y tranquilos. Amén. Y qué bonito, ¿verdad? Es que a medida que nosotros vayamos depositando eso que nos angustia al Señor, también nosotros vamos a ir recibiendo paz. Así es. Entonces, que el Señor les bendiga. No queremos irnos sin antes orar, así que cierren sus ojos desde ahí donde están. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Depositamos, Señor, a cada persona que ha escuchado, que ha visto este episodio el día de hoy. Te pedimos que tu mano poderosa esté con ella y que tú la acompañes en su silencio, en eso que todavía le está costando soltar y se está todavía autoculpando. Te pedimos, Señor, que puedas tener misericordia de cada uno de nosotros y te damos las gracias porque esas misericordias también se han renovado hacia nosotros todos los días. Quédate en nuestros corazones y danos la paz que solo tú nos la puedes dar. En Cristo Jesús. Amén. Lo esperamos en un próximo episodio y que Dios les bendiga.